Me llamo Julián y voy en busca de aquel que quiere caminar por toda la eternidad. No busco una tumba, busco un aliento que no se extingue. Para encontrar al inmortal, decidí seguir el rastro desde el origen, allí donde el azúcar se mezcla con el azufre. Las ruinas de Santa Ana son hoy un esqueleto de ladrillos que el tiempo se está tragando. El musgo trepa por las chimeneas apagadas. Caminar por allí es sentir el peso de los siglos. El aire es denso, cargado de una humedad que se pega a la piel. Pero en 1889, bajo el mando de Clodomiro Hilleret, este lugar era el centro del mundo, un imperio de hierro levantado sobre el sudor de almas. El pacto con el familiar no era una leyenda. Ese perro negro de proporciones imposibles, con ojos que ardían como brasas, habitaba los sótanos profundos. Un contrato comercial sellado en las sombras, una vida humana por cada zafra, a cambio de una fortuna inagotable y máquinas que nunca se rompían. Edmundo Hilleret, el playboy tucumano, convirtió el oro en cenizas. Se decía que su arrogancia no conocía límites. Mandaba a regar los caminos con champán francés, solo para que sus invitadas no ensuciaran sus vestidos con el polvo del norte. Pero el cobrador nunca olvida una deuda. La muerte puede esperar, pero el interés de un contrato con la encrucijada es eterno. El depósito de suministros en Concepción era el primer eslabón. Olía a hierro oxidado y a algo rancio, como carne olvidada al sol. El primer disparo no avisó. Fue un estallido seco que arrancó una astilla de la viga a centímetros de mi hombro. Me arrojé al suelo. Eran tres. Vestían trajes negros, de un corte antiguo y pesado. Lo más perturbador era que sus ropas permanecían inmóviles bajo el viento. Estás caminando sobre propiedad privada de la encrucijada. El contrato de Santa Ana sigue vigente. El ingenio cerró hace 60 años. No queda nada que cobrar. Ni siquiera queda un Hilleret con vida que recuerde el pacto. El inmortal sigue respirando, Julián. Y mientras él respire, nosotros servimos. Mientras él camine, la deuda genera intereses. El fuego de las 9 milímetros comenzó a llover. Los recaudadores no disparaban al azar. Se movían con una coordinación que desafiaba la lógica. Sentí el ardor de un roce de bala en mi antebrazo. Saqué mi arma secreta en un puñal de hierro forjado con la sabiduría del arte. El primer recaudador se abalanzó sobre mí. No corrió, se desplazaba, como si el espacio entre nosotros se encogiera por voluntad propia. El demonio me golpeó con una fuerza que me levantó del suelo. Escupí sangre, sintiendo ese sabor metálico y amargo en la boca. El recaudador me levantó del cuello. Su rostro borroso se acercó. El sonido de estática era ahora ensordecedor dentro de mi cabeza. Tu alma no está en el contrato, Julián, pero será un excelente pago por adelantado. El aire en el depósito se volvió denso, casi sólido. Julián sentía que el oxígeno le faltaba por la presencia de aquel recaudador. El ser lo mantenía suspendido. Los pies de Julián pateaban el aire inútilmente, mientras la presión en su tráquea aumentaba. La estática gris que servía de rostro al demonio bullía, desprendiendo chispas de una luz fría que le quemaba la retina. Aún no. Logró gruñir Julián entre dientes. Dejó caer su cuerpo, usando su propio peso para ganar impulso, y hundió el puñal de hierro forjado en lo que parecía ser el abdomen de la entidad. Al contacto con la hoja, el metal azulado reaccionó violentamente. No hubo sangre, hubo una descarga de energía que iluminó todo el galpón, revelando las sombras de miles de engranajes invisibles que flotaban alrededor del recaudador. El grito que soltó la criatura desgarró el silencio de la noche. Era un sonido de frecuencias que ningún animal terrestre podría emitir. El recaudador comenzó a deshilacharse, convirtiéndose en jirones de ceniza negra que flotaban hacia el techo, como si la gravedad se hubiera invertido. Sin embargo, antes de disolverse por completo en la nada, el demonio lanzó un último zarpazo ciego. Sus garras, frías como el nitrógeno líquido, tajaron la mejilla de Julián. El dolor fue instantáneo y punzante, pero lo peor fue el humo que empezó a salir de la herida. Una marca de la encrucijada que reclamaba su derecho de propiedad
sobre su carne. Julián cayó de rodillas, jadeando, pero el segundo atacante no le concedió ni un segundo de tregua. Desde la pasarela superior, el segundo recaudador saltó al vacío. No cayó como un hombre, cayó como una piedra pesada, impactando contra el suelo de hormigón, sin doblar las rodillas, provocando una onda expansiva que hizo saltar las astillas de madera a su alrededor. Sin mediar palabra, comenzó a disparar su arma. Julián rodó por el suelo, ocultándose tras la pesada estructura de una desfibradora de caña abandonada. No puedes esconderte del destino, Julián. El contrato es ley en este suelo. Los Hilleret vendieron el futuro por un presente eterno. Julián, agotado y con la vista nublada, sabía que su resistencia tenía un límite. El suelo estaba resbaladizo por el aceite y su sangre. En un rincón del depósito, una cadena oxidada colgaba de una polea en el techo, utilizada antaño para mover pesados motores. Julián divisó la oportunidad, mientras el demonio se materializaba a pocos metros para dar el golpe de gracia. Julián pateó una palanca de liberación que aún resistía el paso del tiempo. La cadena cayó como una serpiente de acero, golpeando el suelo con un estruendo. Con un movimiento rápido, Julián envolvió sus manos protegidas por vendas de cuero en el extremo de la cadena y la lanzó hacia las piernas de la entidad. El hierro frío de la cadena, al igual que el de su puñal, parecía tener un efecto restrictivo sobre los recaudadores. El demonio tropezó, su forma física parpadeando como una lámpara a punto de quemarse. Julián no perdió la oportunidad. Se abalanzó sobre él, ignorando el dolor de sus costillas rotas, y clavó el puñal directamente en el centro de la estática gris, allí donde debería latir un corazón. La explosión resultante fue mayor que la primera. Una onda de choque de energía oscura golpeó a Julián en el pecho, lanzándolo 5 metros hacia atrás contra una pared de ladrillos. El impacto lo dejó aturdido, con los oídos sangrando y la visión doble. A través de la bruma de su conciencia, vio como el segundo recaudador se deshacía en filamentos de oscuridad absoluta. El tercer demonio giró sobre sus talones. Su movimiento fue tan fluido que pareció que el mundo a su alrededor se doblaba para permitirle el paso. Salió del depósito a una velocidad que desafiaba cualquier lógica biológica, perdiéndose en la negrura de la noche tucumana. Limpió la sangre de su rostro y salió al exterior. Afuera, la noche de Tucumán era una boca de lobo, densa y húmeda. Su conexión con el plano espiritual le permitió ver una estela de ozono y azufre, un rastro de estática gris quemando las hojas. «No te vas a escapar», susurró Julián, echando a correr hacia el corazón del cañaveral. La persecución era irreal. El recaudador se deslizaba como un espectro, dejando un rastro de muerte negra en el verde vibrante de la zafra. Finalmente, el sendero desembocó en el cruce de las almas, bajo la sombra de un pacará milenario, cuyas ramas parecían dedos retorcidos. El recaudador se detuvo en seco. Julián llegó segundos después, con el puñal en alto y el cuerpo temblando por el esfuerzo. El silencio en el cruce de caminos era absoluto, un vacío sonoro que resultaba más aterrador que los disparos en el depósito. El pacará milenario extendía sus ramas sobre ellos como un testigo mudo de un juicio que no pertenecía al mundo de los vivos. Julián intentaba controlar su respiración, pero el aire en ese punto exacto sabía a metal y a tierra seca. El recaudador permanecía de espaldas. Su traje negro, impecable a pesar de la huida, parecía una mancha de tinta en la realidad. La estática de su cabeza zumbaba suavemente, un sonido que recordaba al de un cable de alta tensión bajo la lluvia. «Se acabó», logró decir Julián, dando un paso al frente. «Dime, ¿quién es el inmortal? Dime quién sostiene hoy la otra punta del contrato de Santa Ana». El demonio no se giró de inmediato. En cambio, soltó una carcajada que fue una vibración directa en la base del cráneo de Julián. «¿Crees que ganar una escaramuza te da derecho a la verdad, Julián?», dijo el recaudador, girándose lentamente. «Nosotros no somos el peligro, somos los contadores. El verdadero horror es la deuda que sigue acumulando intereses. El ingenio es una ruina», insistió Julián.
señalando hacia el horizonte, donde las chimeneas se alzaban como lápidas. El pacto no era por el azúcar. Pequeño buscador. El azúcar era solo el combustible para la misión. El contrato era por la continuidad. El inmortal no es un hombre que no puede morir. Es una herida en el tiempo que se niega a cerrar. De repente, el suelo bajo los pies del demonio comenzó a vibrar. La tierra roja comenzaba a agrietarse. No estás listo para la verdad, Julián. El perro negro aún sigue coleccionando almas. Y tú, ahora tienes su olor. El aire se volvió helado. Miles de susurros llenaron el espacio. Eran las almas de aquellos que se había cobrado durante un siglo. Nos volveremos a ver cuando sea el momento de cobrarte el interés. La grieta se cerró con un chasquido seco. El impacto de la presión lanzó a Julián hacia atrás. Sobre la tierra roja, Julián quedó tendido bajo el pacará, mirando las estrellas a través de las ramas retorcidas. Su antebrazo sangraba. Se incorporó con dificultad. La persecución del inmortal ya no era solo justicia. Se había convertido en una lucha por su propia supervivencia. Julián comenzó el largo camino de regreso, mientras el primer resplandor del alba empezaba a teñir de violeta las cumbres. El inmortal seguía allí afuera, esperando a que el próximo cobrador llegara a su puerta. La guerra por el contrato acababa de subir de nivel.